Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». La práctica del ritual del bautismo es tan antigua como Israel. De hecho, podemos recordar, por ejemplo, cuando nuestro pueblo atravesó en seco el mar que se abrió, fue visto como un tipo de bautismo. Es más, Rav Shaul, el apóstol Pablo, usa esa figura. Todos fueron bautizados en el mar. De manera que el concepto de bautismo, como se ha traducido el término purificación o tevilá en hebreo, tiene una trascendencia muy grande dentro del judaísmo, y por lo tanto, dependiendo de muchas circunstancias y dependiendo de las motivaciones y los propósitos, así era el tipo de bautismo que se hacía o de purificación que se hacía. Por ejemplo, antes de enviar una persona a cumplir una misión, se hacía una purificación que podía ser de manos o de pies, dependiendo de la escuela. Yeshua va a enviar a sus discípulos a cumplir una misión, le lava los pies. Ese lavado de los pies es más que un gesto de humildad. Implica el momento de purificación para enviarlo a una misión en su nombre. Yeshua mismo, cuando va a comenzar su abodá, su ministerio, a Hashem, su servicio público, a la edad de 30 años, se purifica en las aguas del río Jordán. Hizo su ablución, hizo su bautismo, porque esa es la forma oficial de poderlo realizar. Por eso es que en el libro de Hebreos habla de bautismos en plural, porque había muchos bautismos. El Nuevo Testamento documenta que toda Judea y Jerusalén y de todos lados venían a purificarse en las aguas del río Jordán, del río Jardén. Y Yohanan era el que estaba al frente de todo ese proceso. A nadie se le puede ocurrir que Yohanan estaría dentro del agua desde la salida del sol hasta la puesta del sol adentro del agua. Lo que sucede es que en el judaísmo, cuando se va a hacer una purificación de preparación para una misión o en la expectación de un evento profético que va a ocurrir, como era el caso del bautismo de Juan, que era preparatorio para recibir la edad mesiánica, etc., había que hacerlo delante de un juez, delante de una autoridad. Y esa autoridad tenía que supervisar que la motivación de la persona era correcta y tenía que supervisar que la forma que lo hacía era correcta. Dependiendo del tipo de bautismo, era el tipo de inmersión que se hacía. Podía ser de una sola vez, o podía ser 3 veces. Por ejemplo, en el caso de los conversos, tiene que realizarse 3 veces para ilustrar 3 momentos grandes que tuvo Israel en su proceso de pueblo a nación del pacto. Por lo tanto, cuando Yeshua y el resto de los que estaban allí hicieron su tevilá, lo hicieron frente a Yohanan, pero este no estaba en el agua, estaba en la ribera supervisando que todo se hiciera de acuerdo con lo que él había establecido. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban.
Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer se acercó temblando y le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Una mujer con flujo de sangre prácticamente era una lisiada religiosa, social. No podía tener relaciones íntimas con su marido. No podía entrar al templo a hacer sus oraciones, ni a la sinagoga, porque estaba en estado de contaminación ritual. Sí, esta mujer, si la ubicamos en el judaísmo de aquella época, tendría que haber experimentado una angustia tremenda, impresionante, socialmente, comunitariamente, religiosamente. El tzitzit, ese manto de oración del cual cuelgan unos flecos, fue establecido como una señal para que cuando un judío lo viera se acordara de los mandamientos de Hashem y no se extraviara en pos de su propio corazón. Son un memorial de las promesas de la Torah. Existía una tradición de que el tzitzit, que representa la Torah, que representa las promesas, que representa los mandamientos de Hashem, en el cuerpo de un tzadik, puede establecer un punto de contacto de fe por el cual las virtudes que operan en la vida de un profeta o en la vida de un tzadik pueden pasar a otra persona. Esta mujer, conociendo eso, viene y toca ese borde de su manto, absolutamente convencida que cuando ella lo hiciera, la virtud sanadora que ella sabía que estaba en Yeshua pasaría a ella. Comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bore pri hagafen. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kirushanu vemitzvotav betzivanu al netilat yadayim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. También tomó pan, y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos, y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yeshua haya muerto un viernes a las 3 de la tarde, resucitado el domingo a las 6 de la mañana, y que esto cumpla la escritura que debe estar 3 días y 3 noches. Es imposible, no puede ser. La razón de esto es porque hubo circunstancias políticas, religiosas, etcétera, que en un punto determinado causó que Roma estuviese persiguiendo también a los creyentes, a los cristianos, es decir, los creyentes de origen no judío, porque se habían hecho judíos. En la mente de Roma, los cristianos eran conversos judíos y los estaban persiguiendo también. Fue en este tiempo que surgieron los llamados apologistas o los padres defensores de la fe cristiana, todos los cuales eran de origen no judío,
y tratan de demostrarle al emperador de que ellos no son judíos. Y para demostrar que no son judíos, comienzan a establecer entre las iglesias cristianas la eliminación de todo lo que tuviera olor o sabor a judío, para que no los identificaran con los judíos y evitar de esta manera la persecución. Eso introdujo cambios en el calendario, cambios en el culto, cambios en las fiestas, cambios por todos lados. ¿Por qué? Por una razón política. Entre esos cambios estuvo el cambio de la fecha de Pesaj, de Pascua. La Pascua hebrea, la Pascua bíblica, comienza el día 14 del primer mes del calendario bíblico. La iglesia lo cambió para el Viernes Santo. Y la resurrección fue cambiada también. Entonces, cuando esto ocurre, el mensaje que se le está enviando a Roma es: ves que nosotros no somos judíos, somos otra cosa. Eso resolvió eventualmente el problema de la persecución por un lado, pero a un precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio? La separación de los cristianos de sus raíces hebraicas, de sus raíces hebreas. La resurrección tuvo lugar el primer día de la semana, sin duda, pero hay una diferencia entre el primer día de la semana según el calendario judío y el primer día de la semana según el calendario romano. La forma como los judíos contamos los días es a partir de la caída del sol. Cuando el sol cae comienza un nuevo día hasta el día siguiente. La forma de contar los días en el calendario secular es a partir de la medianoche. A las 12 de la noche, un segundo ya es un nuevo día, ya es AM. Para nosotros los judíos, a la caída del sol empieza el AM. Dice la Escritura que cuando las mujeres llegaron al sepulcro el primer día, antes de la salida del sol, es decir, vamos a colocarlo en su equivalente secular, el domingo en la mañana, cuando ellas llegan, antes que salga el sol, digamos 5:30 de la mañana, llegan al sepulcro, ya la resurrección había tenido lugar. Nadie vio la resurrección, las mujeres no vieron la resurrección. Cuando ellas llegan a las 5:30 de la mañana, ya la resurrección había ocurrido. ¿Cuándo ocurrió? El primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? El sábado a las 6 de la tarde, a la caída del sol. Primer día de la semana para los judíos. Todavía es sábado, séptimo día de la semana en el calendario secular. Consecuentemente, si aplicamos la manera de contar los días en el judaísmo hacia atrás, te va a indicar cuándo fue que Yeshua en realidad murió. Básicamente se puede decir que él come la cena de Pesaj, de Pascua, un miércoles en la tarde. Al día siguiente muere y resucita el sábado a las 6 de la tarde, que es ya primer día de la semana en el calendario hebraico. Esa es la única manera que se puede cumplir esa profecía de Jonás. Todos esos conceptos se responden dentro de la ley judía, enmarcada en los mandamientos que regían en aquella época y aún hoy día la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Ha resucitado, la tumba está vacía.